Bienvenido equipo, esto es Arriba RD Podcast, donde hablamos de emprendimiento, educación, finanzas y más. Quiero saludar a esos nuevos suscriptores, NG Media, nuevo suscriptor, José Pérez, nuevo suscriptor, y Alejandro Fernández de Colombia. Un abrazo, gracias por seguir nuestro trabajo y compartirlos, de verdad que sí. Señores, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, una persona que tiene mucho conocimiento a nivel de información y que viene a compartir con nosotros, diríamos, unos truquitos nuevos que no manejábamos hasta el día de hoy. Y hoy tenemos al doctor Jorge Asjana que nos acompaña hoy en nuestro podcast. ¡Un aplauso! Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted, maestro? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está toda esa audiencia nuestra? Bueno, primero que nada agradecer el tiempo que usted ha tomado para venir para acá y compartir con nosotros. Claro. Me siento muy bien por eso. Gracias por la invitación, cómo no. Tú sabes que hay mucha gente que va a ver este contenido que no conoce al maestro, no sabe la trayectoria e incluso quizás ha escuchado a Jorge Asjana en los ambientes de educación, en la medicina, pero ¿de dónde viene el maestro? Bueno, Cuéntanos un realmente desde el punto de vista universitario, pues yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y desde muy temprano pues estaba muy enfocado en qué era lo que yo quería, porque realmente, y es una parte ya inicial dentro del mismo programa, es muy importante estar enfocado y conocer qué es lo que vamos a necesitar para de poder desprendernos, ¿verdad? Para poder emprender adecuadamente en nuestra carrera, en nuestro negocio y en nuestra vida. Temprano, ya que en el primer año de medicina, pues empecé a ayudar a los profesores y ya pronto en el segundo año, pues era monitor. Ya era monitor de la carrera de medicina, específicamente en el área de anatomía humana. Y ya desde ahí pues empecé mis pininos, tanto en la parte de formación profesional como médico, como en la parte docente, siendo un asistente, ¿verdad?, de los profesores, que es el caso de nosotros los monitores. Tú sabes que hablando de esa parte de medicina que muchas veces se critica mucho por lo arduo a nivel de trabajo que es, el trabajo que llevan los padres para darle soporte a los hijos y demás. Yo quisiera como alguna experiencia que usted tuvo o alguna adversidad en su proceso de formación, quizás que usted dijo, mira, hasta aquí llegué, ya no voy. De esos momenticos. Mira, la carrera de medicina, como otras carreras, aunque hay que reconocer que la carrera de medicina es la más larga, Sí. y como decían mis profesores, la que nunca acaba. Yo no entendía lo que era eso cuando ellos me lo decían, pero hoy, casi 38 años después de graduarme, claro, me doy cuenta que ellos tenían la razón. Nunca termina. Entonces, es una carrera muy larga que necesita de una combinación muy importante de teoría y práctica, donde tenemos que ir poco a poco creciendo. Y bueno, realmente un consejo también muy importante en la vida, uno va a encontrar personas que saben, pero que no les gusta enseñar, y personas que saben, pero que les gusta enseñar. Yo siempre traté de estar cerca de mis mejores maestros, de los profesionales que sabían y les gustaba enseñar, porque era una manera muy cómoda de yo poder seguir creciendo y no importaba el día ni la hora. Yo hablaba con un profesor y me decía, vaya el domingo a las 9 de la mañana que vamos a ver unos pacientes, y ahí estaba yo a las 9 menos cuarto esperando al profesor, porque el interés tiene que estar en uno. Eso es fundamental. Hay una cosa que se da, o hay una condición actual que se da mucho con los estudiantes en este momento, y es que algunos, al tener ciertas facilidades, entienden que el sacrificio no va involucrado, esas horas extras no van involucrado, y quizás se confían. Pero, ¿qué recomendación a ese target de medicina que tiene tantos retos para poder lograr la asignatura, usted le da cuando se ve en el escenario de que por alguna razón, por lo largo que es, entra, por ejemplo, un hijo que no se esperaba, claro, que no estaba programado como todo? Es la carrera más difícil para continuar después de cualquier imprevisto. Hay que reconocerlo, es una de las carreras que tiene más alta tasa de deserción, y no la tiene más alta
porque los que entramos a estudiar medicina nos fundamentamos en una parte vocacional y vamos a tratar de llegar, aunque sea tarde, pero vamos a tratar de llegar al final. Pero todos mis compañeros que tuvieron alguna adversidad, sea desde el punto de vista de un hijo, casarse, un accidente, pues realmente la vieron más difícil, más difícil. Es una carrera muy complicada, muy larga. Los profesores son muy exigentes, las profesoras, muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio. Cuando uno sale de la universidad todavía le quedan 4 o 5 horas de estudio, todavía de estudio en la casa antes de llegar. Mucho trabajo con seres humanos que tiene componentes éticos, que tiene rigores, ¿verdad?, de conocimiento para poderlo hacer. Y por eso le digo siempre a los jóvenes, se lo digo a mis estudiantes en el aula y en el laboratorio, o sea, es fundamental estar enfocado en qué es lo que queremos y saber que sin sacrificio y trabajo no vamos a lograr el éxito. ¿Okay? Es fundamental. Indiscutible. Hay una estadística interesante que vienen fluyendo. Ya estamos hablando ya de la práctica. ¿Sí? Ya cuando llegue el estudiante que ya se convierte en profesional y le toca, por ejemplo, a la sala de emergencia. Sabemos que República Dominicana, dentro del marco de colaboración internacional, le da mucho soporte a extranjeros. Y una de las debilidades, creo yo, a nivel de medicina, y es que la parte que tiene que ver con el idioma, eso no está dentro del plan. No está dentro del plan. No. No importa la región donde usted vaya a estar, en República Dominicana, si va a estar en un hospital, tiene que tener dominio del idioma, no solamente el español. Entonces, ya viéndolo desde la práctica y en función de las estadísticas que muestra el Ministerio de Salud Pública, en función de los extranjeros que son asistidos aquí, ¿cómo se maneja eso? Ese reto, así, ¿cómo usted lo ve? ¿Qué solución usted le ve a eso? Mira, en el último rediseño curricular en el que yo participé, que es el programa actual, se le agregaron niveles de idioma. Pero específicamente el idioma que le agregamos es el idioma, vamos a decir, técnico del mundo, que es el inglés. Pero eso no es suficiente y es muy importante que todos los que nos están escuchando, sobre todo los que están estudiando medicina o tienen algún familiar que estudia medicina, hay que dominar otro idioma. Es fundamental, todos van a salir con un título de médico, por lo tanto, quien los vaya a emplear quiere un plus, quiere algo más, además del título. Y ese algo más, además del título, pues obviamente uno de los factores, como tú planteas, es el idioma. En nuestro país recibimos muchos turistas norteamericanos, turistas canadienses, recibimos y tenemos, ¿verdad?, una gran cantidad de pacientes de nuestro vecino país hermano Haití. También recibimos mucha gente que viene de países de habla hispana, ¿verdad?, que por ejemplo, no son problemas. Entonces es fundamental, y eso es un reto que tiene el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, y es que en los hospitales tiene que ir creciendo la cantidad de personas que dominan otros idiomas, para que podamos entendernos fácilmente con estos pacientes. Vamos a ponerlo en un escenario. Tenemos la región este, específicamente Punta Cana, sí, y La Romana. Si, de acuerdo al Ministerio de Turismo, nosotros recibimos en el último periodo de año alrededor de 1 millón de turistas, tenemos que estar conscientes de que hay alguna situación que se va a dar. Claro. Ya sea con un alemán, ya sea con... por ejemplo, un americano. Venían muchos rusos también. Venían muchos antes. Rusos, eso era fijo, o sea, eso era fijo. ¿Cómo le entramos a eso? Sí, vuelvo y te digo. Explíqueme usted cómo lo resolvía usted cuando estaba en esos rebuscos. No, nosotros no recibíamos tanto. En mi época no había, en la época que yo hice emergencia, no había tantos extranjeros circulando en el país. Generalmente ellos andan con dominicanos que hablan el idioma y sirven de intérprete para ayudarnos. No es lo mismo, no es igual, siempre tienen algunas dificultades y a veces uno pues dominaba alguna que otra palabra en algún idioma y también uno se defendía porque bueno, en la parte de la emergencia hay mucho de la parte que tú enseñas, el cuerpo, lo que tú tienes, y eso puede ayudar, pero realmente en esta época es imprescindible que los jóvenes vayan preparando otro idioma y que los que se encargan de dirigir las unidades de emergencia y los dueños también, ¿verdad?, de las clínicas, los representantes hospitalarios, es fundamental tener personas de más o menos los principales niveles de idioma que llegan al país. Por ejemplo,
Cuando los turistas rusos empezaron a venir al país, Claro. pues se formaron a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo decenas de personas que trabajan en los hoteles en ruso. Porque a veces uno habla de la parte hospitalaria, que es la que estamos hablando hoy, pero lo mismo pasa con el turismo. Claro. Cuando uno va a un país, uno quisiera encontrar gente que hable en el idioma de uno para hacer más fácil la estadía paradisíaca, ¿verdad? Claro. Que tenemos nosotros. Claro. Y realmente pues se enseñó ruso. Cuando hablaron de que venían los chinos, pues empezaron a dar clases de mandarín. Se empezaron a dar clases de mandarín, en eso llegó la pandemia, lamentablemente se paró todo ese proceso, pero ya estaba todo preparado e incluso se empezaron las clases iniciales de mandarín preparándonos para la llegada de esa cantidad de turistas, que es un idioma del que prácticamente el que no sabe mandarín no sabe nada. Actualmente está complicado el que no sepa mandarín, por lo menos. Claro. Por suerte ellos están estudiando inglés, los chinos, esa para ayudarnos a sí, nosotros a entenderlo. Sí, eso es una ventaja. He tenido contacto con personas de Asia y la forma de entendernos a través del inglés. Sí, claro. Que hemos utilizado. Y eso pasa a todos los niveles. Tú vas a un restaurante, no hablan español y lo primero que tú tratas de decir en 2 palabras es que si hay alguien ahí que hable el idioma de nosotros. Y hay algo también que me gustaría tocar es la brecha que hay, porque si nosotros nos caracterizamos actualmente, porque los ingresos a República Dominicana a nivel de servicio, tenemos remesa en primer lugar, luego tenemos lo que es el turismo, pero entonces tú no tienes cómo trabajar esos turistas. Claro, por eso es importante que, como tú lo planteaste hace un momentito, se identifique el tipo de turista que viene, porque de aquí vienen muchos turistas alemanes, pues caemos en lo mismo. Vamos, sí. Esos alemanes van a tomar taxi, van a ir a los restaurantes, se van a enfermar o van a tener accidentes, hay que atenderlos en los hospitales, en la clínica, hay que pedirle el seguro, hay que atenderlos, saber lo que tienen, y todo eso es un proceso que a veces no lo evaluamos claramente. A veces estamos recibiendo turistas, por poner cualquiera, alemanes, franceses, y quizá en el hotel no hay nadie que hable ese idioma, y mucho menos en la calle. Claro, no, en la calle. Si no lo encuentran en el hotel, en la calle es diferente. Pero estas personas van a alquilar carros, van a ir a las bombas de combustible, o sea, realmente en nuestro país, y así lo hacen los países desarrollados en esa parte, tienen que ir creciendo en todo lo que necesitan estas personas en materia de servicio, en materia de salud, en materia de atención, porque si no ellos se van a sentir en un momento como muy solos. En la carrera de medicina, nosotros tenemos algunos ejemplos que no tienen que ver con el idioma, pero cuando nosotros atendemos, por ejemplo, niños o niñas pequeños, o que no hablan todavía, o que hablan muy poco, pues no tenemos que valer de un intérprete. Claro. Que puede ser la mamá, la abuela, el papá, el abuelo, y vamos aprendiendo. También tenemos pacientes que producto de la enfermedad o del accidente llegan en coma. O sea, llegan... También aprendemos cómo abordar un paciente que no habla, que nadie sabe nada, que no sea el que estaba por esos alrededores. Por lo tanto, en la carrera de medicina, y producto obviamente del roce día a día en los hospitales, en las emergencias, aprendiendo, nosotros vamos tratando de avanzar un poco en ese paciente con el que no nos podemos entender directamente por diferentes motivos. Y eso incluye la barrera idiomática, obviamente. Usted sabe que hablando de lo que usted plantea sobre educarse, prepararse, ambientarse, se me ocurre, el Ministerio de Industria y Comercio recientemente en su reporte anual hace referencia de que uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido y que tendencia tiene es el ambiente de servicio. Cuando hablamos de servicios, eso abarca lo que pudiéramos decir edición de video, servicio de logístico, almacenamiento, el mismo tema de la medicina. Estando en un ambiente de educación con proyecciones a participar en toma de decisiones, ¿cuál es su punto de vista respecto al conocimiento que tienen los jóvenes ahora mismo, independientemente de la facultad? Usted sabe que se quiere salir, por ejemplo, de entrada a alcanzar algo que tiene tiempo. Tú tienes que invertir tiempo para alcanzarlo. Claro. O sea, el inmediatismo, ¿verdad? En ese marco, ¿cuáles serían las propuestas que usted ve viables o opciones de aprovecharlas para ese joven que está inquieto? Hay que reconocer que esta generación, la que es más joven que tú, no más joven que yo, porque eso es mucho que hay, pero más joven que tú, esta generación
como tú lo planteas, es una generación de velocidad. Claro. Es una generación que lo quiere todo ahora. Ya. No hoy ni mañana, No. ahora, ya. Entonces es una generación intrépida, una generación que se avalancha a buscar por diferentes caminos sus metas, y eso obviamente el proceso educativo todavía en la mayor parte de los centros de educación superior es un proceso que todavía mantiene una relativa calma. Y eso obviamente es un choque dentro del cerebro de esos jóvenes que vienen a avanzar rápidamente, no solamente en el tiempo, sino, como tú lo planteas, en el conocimiento y las habilidades necesarias para enfrentar el mundo. Eso es lo que le hemos llamado el aprendizaje significativo. Los jóvenes de ahora, ellos se preguntan todo lo que tú les dices, ¿para qué me sirve? Sí, ya. Okay. O sea, ¿Qué voy a hacer con eso? El profesor tiene una hora hablando, bueno, todo eso que digo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Entonces, si tú no conectas con esa pregunta, vas a estar desconectado realmente de la juventud. Entonces, lo primero que tenemos que conocer, todo lo que trabajamos en el área de educación y en sentido general, es cómo piensa el joven de ahora, porque nosotros le damos clase a jóvenes entre 18, 25, 26 años, ¿verdad? Así es. Entonces, podemos llevarle 40 años a esas personas, 25, 30 años. Entonces, tú no puedes pensar como yo aprendí. Yo tengo que pensar como ellos tienen que aprender. Entonces, eso es un primer gran reto en materia de educación superior. Lo segundo es que ellos tienen que ser dotados de las habilidades. Pero como dice este gran autor Oppenheimer, lo que estamos estudiando ahora no sabemos si va a servir para vivir. Usted va a vivir porque también, así como el cerebro de ellos va muy rápido y todo lo quieren ahora, el mundo va igual de rápido. Correcto. Entonces, cuando tú te estás terminando de hacer un curso de actualización en un determinado software, ya está saliendo la versión nueva de ese software que tú estás estudiando. Que te van a examinar en 2 semanas, y ya cuando tú vas al examen salió el nuevo. Sí. Entonces, esa velocidad es el mundo. Yo me crié en mi casa con un solo televisor. Yo nací, vi ese televisor chiquito y me gradué en la universidad, el mismo televisor prácticamente. Ahora no. Ahora el mundo no cambia las cosas cuando se dañan. Ellas se dañan como antes de que haya que cambiarlas. Claro, o sea, está seteado para eso. Está seteado. Entonces, ese mundo tiene que hacerle entender a los jóvenes que tienen que ampliar el radio de acción de todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Y ahí incluye lo que hemos estado hablando en el programa, idioma. Cuando tú tienes idioma, cuando tú haces las famosas pasantías, antes de graduarte, porque en medicina la pasantía es después que tú te gradúas, pero la pasantía es esa experiencia laboral que tú adquieres. Por ejemplo, yo trabajé casi 2 años siendo estudiante en una clínica, pero yo era ayudante de cirugía. Cuando los profesores que yo me encontraba necesitaban a alguien que tuviera experiencia en cirugía, pues yo levantaba la mano, porque ya yo tenía más de 1 año ayudando en una clínica que operaba fácilmente diario 7, 8 pacientes. Entonces tú tienes un expertise. La experiencia laboral antes de graduarte o al final es fundamental. Claro. Y otro punto clave es la investigación. En países como Estados Unidos, Canadá, por mencionarle, ¿verdad?, los que están al norte, la gente no quiere mirar al sur, nada más miramos al norte. Esos países, cuando tú vas allá, esa experiencia en investigación, esa experiencia laboral, para ellos es muy importante en las entrevistas y tomarlos en cuenta, porque son como, ahora mismo lo que andan buscando las empresas, los agentes empleadores, los directores de hospitales, no es ni siquiera la capacidad que tú tienes en el área, sino lo que le llaman como esas competencias blandas. Sí. Trabajo en equipo, solidaridad, deseo de aprender, comunicación, o sea, todo eso hay que irlo desarrollando, porque nuestra juventud también a veces es un poco individualista, ¿verdad?, dentro de este proceso, y ya lo que se está esperando es todo lo contrario. Usted sabe que hace varias semanas por aquí pasó, creo que el director del Centro de Emprendimiento y MIPYME, del Centro de Emprendimiento de la UAS. Sí. Ahí estuvimos hablando sobre escenarios que se dan con jóvenes que vienen de los barrios. Hablamos, por ejemplo, de que una oportunidad de negocio se dio en una necesidad de un joven en su casa. Entendiendo lo que hablamos, desde una esfera en la cual usted pueda tomar decisión y que eso incluso quede como un legado, ¿qué usted haría para motivar a esos jóvenes que vienen con necesidad pero que no saben cómo resolverlo muchas veces, para que eso fluya en sentido, diríamos, horizontal? O sea, que no solamente se quede en un trabajo que usted
diseño para ahora, sino que pueda continuar, tomando en cuenta la inmediatez, incluso la falta de querer educarse, pero que tú tienes ese potencial ahí, tú tienes esa gente. ¿Qué usted haría en una función que usted pueda tomar decisiones con respecto a eso? Mira, lo primero es que los centros de emprendimiento, ¿verdad? Mi pyme, ese es el papel. El papel de los centros y bueno, de los que dirigen el centro y de los que dirigen la universidad en este caso, es precisamente desarrollar esos procesos. Ya uno de los estándares de calidad de las universidades en los primeros lugares de los rankings del mundo no es solo cuántos estudiantes tú gradúas, sino cuántos de esos estudiantes tú logras subirlo en el escalafón social y económico. O sea, ya las universidades no se miden solamente por lo que hacen dentro de la universidad, sino a dónde yo proyecto mi profesional. Quizás tú has visto en las redes, en internet, en los periódicos, las universidades del mundo empiezan a decir, tanto por ciento de mis egresados consiguen trabajo. Claro, eso es lo primero, así que lo venden. Entonces, así que lo venden. Cuando tú ves eso, dices, bueno, esta no dice nada, esta tiene 95, esta tiene 80, esta tiene 70. Eso es un estado de marketing. O sea, la gente quiere ir a donde me consiguen trabajo. Claro que sí. Pero los jóvenes no solamente quieren trabajo, quieren dirigir la empresa. Algunos quieren independencia también. Entonces, esa independencia está fundamentada en los centros de emprendimiento. Las universidades, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un gran proyecto en ese sentido que esperamos que culmine, son las llamadas spin-off, que son las incubadoras. Un joven acabado de graduar, con poco recurso económico, le va a ser difícil empezar una empresa. Entonces se crean zonas, ¿verdad?, dentro de la universidad, campos, como se dice su nombre, ¿verdad?, incubadora, donde ese joven puede empezar a proyectar su idea con el acompañamiento de los expertos, los asesores en los centros de emprendimiento. De tal manera que si quiere poner una clínica psicológica de atención a niños con autismo, bueno, pues lo asesoran, lo preparan y en ese campo él empieza a desarrollar su empresa incubadora. Claro. En una incubadora, ¿verdad? Empieza a desarrollar su empresa a un bajo costo, acompañado por la universidad, por los gerentes de la universidad y protegido dentro de ese campo. Si eso prende y en 6 meses, 1 año, su clínica es una clínica exitosa, pues ya él se puede, como hacemos con los niños. Cuando nacen, si está chiquitito y prematuro, lo ponemos en una incubadora. Cuando ella resiste lo que va a pasar en el mundo, pues tú lo sacas de la incubadora y se lo entrega, ¿verdad?, a la madre y se va a la casa. Entonces, esos centros de emprendimiento, esas incubadoras, son fundamentales en la República Dominicana si nosotros queremos que nuestra juventud, además de formada adecuadamente en las competencias profesionales, pueda tener ese espacio de decir, bueno, mira, por ahí me voy a desarrollar. Yo voy a poner un centro de grabación de video. Bueno, pero hay 500 en el país. ¿Cómo usted va a competir con los que están ahí? Entonces usted lo crea ahí, lo asesora, lo ayuda, le da las condiciones, porque nosotros ya no estamos en la era de transmitir conocimiento a los jóvenes. Ellos tienen más conocimiento que nosotros porque esto está en todos los sitios. Claro, sí. Ustedes no lo pueden imaginar, pero cuando yo estudié, el conocimiento estaba en la cabeza de los profesores. En los libros no se editaban casi, 5 años, venían en inglés, costaban mucho dinero. Entonces ahora no, ahora lo que nos toca a nosotros los profesores es más bien orientación, asesoría, como estás haciendo tú en el programa, transmitir experiencia. Entonces, realmente, si nosotros queremos acompañar a estos jóvenes, ese es uno de los planes sostenibles en el tiempo, porque además ese componente de la incubadora en las universidades atrae a las empresas. Claro, porque las empresas también quieren poner sus centros de emprendimiento con jóvenes que ellos tienen. Sí. Y eso también trae una fuente de ingresos económicos a la universidad, a la empresa y a los jóvenes que están emprendiendo. Usted sabe que algo que usted tocó que es esencial para el desarrollo de los países, que es el tema de la investigación. Claro. Si nosotros no investigamos, es difícil que podamos inducir nuevos modelos de negocio. Y más un país como nosotros, que su naturaleza es la agroindustria. Pero volviendo al caso de los jóvenes, del que no quiere emprender, ¿de qué manera en un escenario donde usted pueda tomar decisiones, pudiera motivar la investigación, pero no la investigación de los docentes allá arriba, sino la investigación
de un estudiante que está en un séptimo semestre, un sexto semestre, que va a ser el que va a tomar decisiones más adelante. Que eso no lo he visto que se desarrolla como tal. Claro. Pero de ahí es que se empieza. Así es. ¿Qué usted haría? Mira, lo primero es escucharlo, porque los jóvenes, la investigación real parte de un problema. Y quizá nosotros no estamos en el nivel del problema. No. Pero ellos sí. Eso fue lo que pasó. Entonces, si tú los escuchas, vas a poder identificar muchos problemas que no los tenemos nosotros. Quizá para ti, no sé, el calor no sea un problema, porque vivimos en aire acondicionado, claro, ¿verdad? Pero para ellos el calor puede ser un problema, por ponerte un inconveniente. Quizá para nosotros comprar un libro no es problema, pero para ellos puede ser un problema. Quizá una cañada que está en el barrio donde él vive, para nosotros no es un problema, pero él se da cuenta que está contaminando a los niños, que tiene muchos mosquitos, que viene el dengue, que anda el cólera. Sí. Entonces, él está preocupado por un problema. Entonces, si los oímos, vamos a identificar los problemas reales de la sociedad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que lo podemos acompañar en esas investigaciones, como le llamamos nosotros, pertinentes. La investigación que hay que desarrollar en países como el nuestro es la investigación pertinente, o sea, la investigación que ayuda a resolver problemas. Hay que identificar el problema, claro, tratar de resolverlo. Si nosotros tenemos, por ponerte un inconveniente o algún problema, por ejemplo, de vez en cuando se escucha que los cerdos tienen problemas porque tienen la fiebre porcina. Bueno, entonces hay que investigar cómo nosotros protegemos esa industria muy importante en la República Dominicana, de que los cerdos nuestros o estén protegidos o busquemos una manera de que cuando afecte ese tipo de enfermedad no afecte a todos los cerdos. Esa y el tema de la gripe aviar, eso es fijo. O sea, cada ciclo le toca a fulano ahora. De hecho, agarran los cerdos y sueltan los pollos, cogen los pollos. De hecho, en estos días vi un programa de televisión y había una persona aparentemente conocedora del caso, hablando precisamente de que en este país han llegado algunos sectores políticos, él es de un partido, ¿verdad? Los sectores políticos que no quieren que aquí se produzca nada, que todo se compre. Pero si hubiéramos comprado todo, en la pandemia no hubiéramos tenido que comer uno con nosotros, ¿me entiendes? Porque no hubiéramos tenido nada. No había sistema de producción. Entonces, hay que combinar lo que podemos producir, proteger a los productores nacionales, darle condiciones, porque al final eso significa una sostenibilidad alimentaria, que es sumamente importante en cualquier país. Y se compra lo que no tenemos, o en cantidad, o porque no lo producimos aquí. Hablando de la pandemia, que bueno que usted introdujo el tema, se vivió una interesante dinámica y falta, diríamos, de educación en esa área a nivel de país. Dentro de las carreras que están estipuladas como básicas, carreras que son normales en República Dominicana, muchas se han ido desgastando. Quizá mucha oferta, poca demanda por el producto, la manera como el mundo está cambiando ese negocio también ha ido reemplazando. Y se ha visto como el tema de los servicios digitales o los elementos digitales han manejado la industria, diríamos, del negocio. O sea, todos los negocios se hacen a nivel estructural montado en una plataforma digital. En ese orden de ideas, quiero referirme específicamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque estoy allá como docente, usted es docente, y estamos en una cofradía en ese sentido. Y yo sé que de alguna manera quizá usted pueda influir a nivel de tendencia, viendo la inquietud de los jóvenes. ¿Cuáles serían algunas propuestas para llevar un plan de estudio en función de ese nicho que está ahí? Que no sé por qué todavía la universidad no se ha involucrado de lleno en esa área. Bueno, eso tiene múltiples factores. Aprovechando, ¿verdad?, la benevolencia del público que nos escucha y nos ve, realmente, mira, lo primero es que tú sabes que la educación virtual es más exigente que la presencial. Sí, claro. O sea, es más exigente para el profesor, pero mucho más exigente para el que está del otro lado aprendiendo, ¿verdad? Porque es una conexión digital la que hay, no físicamente personal. Claro, nuestros jóvenes están acostumbrados. Quizás nosotros no lo encontramos raro, pero ellos están acostumbrados. La educación virtual necesita también
pues una organización esquemática de todo el programa, porque todo el que está dando la misma materia, pues tiene que tener más o menos los mismos contenidos. Pero quizás la parte más difícil, por lo menos en República Dominicana, es la conectividad y los dispositivos de conectividad. Sí, yo esa parte la entiendo, y realmente nos vimos bastante vulnerables. Yo me refiero es ya a planes puntuales, de estudios nuevos. Vamos para allá. Entonces, cuando vino la pandemia, tuvimos que dar el salto. Claro. Porque nada más había dos condiciones. O no dábamos nada o usábamos la tecnología. Porque tuvimos más de 6 meses que no podíamos ni salir de la casa. Y no en República Dominicana, en el planeta. Claro, no, eso fue mundial. Prácticamente el planeta entero. Entonces tuvimos que acogernos a algo que nos resistíamos. Muchos profesores se resistían a entrar a la virtualidad, pero bueno, entramos todos. Diferentes tipos de virtualidades, diferentes tipos de plataformas. Ahora bien, ese proceso, y ahí caigo en la pregunta tuya, debió y debe llevarnos a un aprendizaje. Claro. Entonces debe llevarnos porque ya las universidades de respeto en el mundo se están dedicando a eso. Entonces, cuando tú amplías tu oferta al área virtual, tú amplías la cantidad de personas que pueden hacer esa carrera en tu universidad. Porque puedes estar en cualquier parte. Puedes estar en Colombia, Argentina, Chile y estar cursando una licenciatura acá. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tiene la universidad en ese sentido, que es el de lograr, primero, el famoso blend, ¿verdad? El mix entre la parte que es virtual y la parte presencial, porque hay carreras como medicina que no pueden ser virtuales. No, eso no. Odontología, pero sí pueden ser mixtas. O sea, tú puedes tener componentes virtuales y componentes presenciales que faciliten el trabajo de nuestros alumnos, ¿verdad? Pero hay carreras que pudieran estar ya programadas realmente en las dos versiones, en la versión virtual y en la versión presencial. Y eso es un reto que nosotros tenemos en la universidad, que así como los profesores y profesoras de nuestra universidad apoyaron en pandemia, todo el esfuerzo fue prácticamente de nosotros mismos, de los profesores, ¿verdad? Todo ese gran esfuerzo que se hizo, yo creo que ahora, contando con ellos mismos, nosotros podemos empezar a hacer eso que tú planteas, de tener ofertas virtuales en determinadas carreras, en determinados cursos, determinados programas, porque eso facilita y amplía. Por ejemplo, yo entiendo que viendo en la Facultad de Ciencia, en la Escuela de Informática, se pudieran incluir desarrollo de software puntuales, ya no compitiendo con el ITLA, porque ellos tienen su programa pero ese nicho se está perdiendo, porque, oiga, o sea, el que quiere estudiar software de La Cañita, por ejemplo, de San Cristóbal, de Baní, de Asua, no va para el ITLA. No, claro. Se queda con su deseo. Claro. Se queda con su deseo. Entonces yo digo, una manera de ir introduciéndose a ese nicho que quizás la universidad tiene los conocimientos, desarrollarlo de manera virtual como nuevo. O sea, yo creo que pudiera ser interesante verlo. Así como también el área del diseño gráfico puntual a nivel de cinematografía. Tenemos una ley de cine muy favorable, que genera bastante dinero. ¿Y esos recursos dónde vienen? No, ¿de dónde viene? O sea, el recurso humano viene de fuera. Sí, una gran parte viene de fuera. Pero ¿es aquí que se hace? Claro. Y estamos hablando, bueno, ayer un cliente me estaba hablando de que su esposa se dedica a la parte impositiva de ley de cine. O sea, ya mira dónde se está ramificando. Sí. Y especializando, entonces, claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde queda la institución formadora de las personas que manejan la cámara, que te edita? Tenemos una industria a nivel de multimedia que, por ejemplo, te maneja 100 millones, así, 50 millones de pesos montado en una plataforma. Por ejemplo, tú tienes el caso de Alofoque, que inició grabando en una, ¿verdad? Sí. Y ahora mismo tiene su edificio. Sí, claro. Y eso tiene una estructura de negocio que se ha ramificado en diferentes programas a nivel nacional. ¿Y dónde viene el recurso? Empírico, pero ya llega un punto que no va para allá. Entonces yo digo, esa área de emprendimiento puede dársele forma desde la universidad.
Claro, porque tú sabes que hay la educación formal. Claro. Y la educación no formal. Estamos de acuerdo. Pero nosotros tenemos que manejar, y en eso las universidades tenemos, incluso la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros tenemos que ser más proactivos. Correcto. En esa demanda de esa juventud que ya no está tan interesada en la carrera tradicional, la carrera tradicional, y que quiere girar a carreras más cortas, más productivas en el tiempo, ¿verdad? Y muy necesarias. Ahí es que iba. Entiendo que es una deuda que hay, tanto desde el punto de vista social en el país, que no las promueve, como a veces las instituciones de educación superior, que no vamos girando en función de la necesidad de la juventud. Claro. Y eso yo creo que es un reto que a través, como bien tú estás planteando y hablamos hace un momentito, a través del emprendimiento, tú puedes ir montando. Si no se puede montar como una formalidad. Pero tú tienes como hacer un técnico o algo, pero que dé la misma calidad. Claro. Porque hay escenarios o hay carreras o diríamos estudios que no ameritan una carrera. Sí, claro. Lo amerita un técnico y de ahí para allá usted se baja. Y a veces con un curso. Y punto. Claro. Pero tú estás fuera de eso. Nosotros tenemos comunidades, por ejemplo, que tienen hasta pocos bachilleres. Claro que sí. Si tú quieres ponerle un programa de educación, no puede ser ni siquiera una licenciatura porque no han terminado el bachillerato. Entonces tiene que ir a la educación. Esos famosos MOOC, por las siglas en inglés, los MOOC, son precisamente alternativas que tienen las universidades del mundo para ofertar esos cursos al que es bachiller, al que es especialista. Todo el que quiera hacer el curso se actualiza a través de esos cursos. No digo que todos sean buenos, pero está la oferta. Y la mayoría de esos cursos son gratis. Usted sabe que a mí me gustaría, y para ir concluyendo, que usted me le dé un consejo a ese estudiante de medicina que está ahí, que está mirando, que tiene 4 años cogiendo lucha y todavía le falta. Así es, le sigue faltando. Y que tiene su mamá en una condición que tiene que ayudarle. Bueno, mira, la carrera de medicina, y no por desanimarlo, es la más difícil para trabajar. La carrera de medicina, cuando usted trabaja y estudia medicina, si trabaja dentro del mundo de la medicina, es un poco más de llevadera. Pero si usted trabaja fuera del mundo de la medicina, es altamente complicado por los horarios, las diferentes prácticas que hay que hacer. Cuando uno llega al internado de medicina, que es el último año, son 365 días rotando por diferentes áreas en los principales hospitales de la República Dominicana. Por lo tanto, amaneciendo cada 3, cada 4 días, haciendo guardia. O sea, realmente es muy difícil trabajar en la carrera de medicina. Pero cuando hay necesidad, hay que hacerlo. Lo ideal es trabajar o cercana al área de medicina o en el área educativa, que está muy vinculada a la medicina, porque si no, no va a poder tomar todas las asignaturas de cada semestre, no va a responder adecuadamente, y todo eso va afectando el resultado final. Claro, porque te va a ir desmotivando. Claro. Y yo quisiera que en su experiencia de docente, algún caso de éxito en el cual esa persona dio muestra de disciplina y de enfoque. Si usted se recuerda de algún caso. El caso más impactante que yo he tenido varios, pero este es el que quizás más me ha impactado, es que había un joven repartidor, un delivery. ¿Cómo? Sí, que iba a mi casa, el muchacho pedía muchas cosas en casa y él iba mucho a la casa, él distribuía de una pizzería. Y entonces un día él le dice a mi esposa, ¿este es el apartamento del doctor Ajana? Sí. Pues dígale que yo soy estudiante de él. Ese muchacho se graduó de médico y hoy es un especialista. Creo que está en Europa, no sé si está en Estados Unidos, pero para mí eso fue impactante. Cómo este muchacho se enfocó tan bien, tenía una necesidad porque su familia no lo podía ni siquiera mantener en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Trabajaba con esa inestabilidad que es un delivery, porque tú puedes estar sentado la noche entera como estar repartiendo con todos los peligros, ¿verdad?, de andar en un motor, caminando, circulando aquí en el país. Logró graduarse de médico, logró hacer su especialidad y hoy esa persona es un profesional exitoso. Eso es un ejemplo. Eso es bastante motivador. O sea, totalmente. Tuve un compañero también, ese no estudió medicina, ese estudió un área de las ingenierías, pero cuando estábamos en el inicio de la universidad,
pues en su casa nunca había luz. Y él estudiaba debajo de los postes de luz donde había energía eléctrica. Entonces hay muchos ejemplos de gente que realmente se ha sacrificado porque está enfocado, porque sabe que es la única manera, la educación, es la única manera segura de salir de donde usted está a un lugar mejor, sostenible en el tiempo. Eso es lo único que garantiza. Y que puedes dormir tranquilo. Esto fue Arriba RD Podcast. Así que, dale.